Bueno chicos, comenzamos entonces con la clase de hoy, ¿sí? La vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver dos problemas de ondas mecánicas, son de los parciales del año pasado, y la última parte es un solo problema de calorimetría, no es del año pasado, es un problema bastante complejo, ¿sí? De hace unos años atrás. Bueno, empecemos con el primer problema. El problema que voy a resolver es el problema 2 del parcial 1. Yo lo comparto a los PDF, ¿sí? Con todos los enunciados completos de todos los parciales. Ustedes después lo buscan al enunciado y a la correspondiente resolución. Bueno, entonces el problema, perdón, es el problema 3. Problema 3 del parcial 1, no el problema 2, sino el problema 3 del parcial 1, ¿sí? Vamos a remarcarlo acá. Vamos a cambiar el rojo, yo lo detesto el rojo porque yo soy hincha atlético, entonces yo no puedo ver rojo. Ahí está. Bueno, problema 3 entonces. Dice, un alambre de 40 gramos está tenso de modo que sus extremos están fijos en puntos separados a 80 centímetros. O sea, lo que le están diciendo es que usted tiene un soporte a la izquierda, un soporte a la derecha, y tienen los extremos fijos de un alambre tenso, sí, en ambos extremos. Esta longitud L, el problema les adelanta que es de 80 centímetros, y por lo tanto, esa es también la longitud, chicos, del cable, o del alambre. Dice que el alambre está vibrando en su tercer armónico con una frecuencia de 60 Hz y amplitud de los vientres de 0,300 centímetros. Vamos a notar esos datos. La amplitud de los vientres es de 0,300 centímetros. Ya vamos a ver qué es la amplitud del vientre, ¿sí? Y la frecuencia, vamos a poner F sub 3 porque la frecuencia del tercer armónico es de 60 Hz. Recuerden que la frecuencia de los armónicos aparecen siempre en una cuerda fija en ambos extremos como múltiplos naturales de la frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia del tercer armónico será 3 veces la frecuencia fundamental, lo que es lo mismo 3 veces B sobre 2L. Recuerden que B sobre 2L es la frecuencia fundamental. Y esto es igual a 60 Hz. Bien, también recuerden que yo les expliqué que siempre el número de nodos es igual al número de armónicos más 1. ¿Sí? Entonces, si estamos en el tercer armónico, n es igual a 3, 3 más 1 es 4, y yo sé que acá tengo que tener 4 nodos en total para dibujar el tercer armónico. Desde luego, 2 nodos ya están impuestos por las condiciones de borde. Entonces, faltaría ubicar 2 nodos más. Lo escribo acá. Recuerden que estar equidistantes todos los nodos entre sí. Y entonces, el tercer armónico, o segundo sobretono, es este que estoy dibujando acá. ¿Sí, chicos? Ahora bien, el problema me dice que la amplitud de los vientres es de 0,300 centímetros. Si ustedes recuerdan, los vientres, ahora sí vamos a cambiar el color, vamos a poner un verde, ¿sí? Los vientres son los correspondientes a los antinodos que estoy remarcando acá. ¿Sí? Vientres o pancitas, Entonces la amplitud de los vientres es esto así. Y si ustedes recuerdan de la teoría de las ondas estacionarias, la amplitud de los vientres, o sea, la amplitud con la que oscilan los puntos de la cuerda ubicadas en el antinodo, ¿sí? Esto parece un 2, pero es una B, es 2 veces la amplitud de las ondas incidentes. ¿Sí? O sea que esos 0,300 centímetros es 2 veces la amplitud de las ondas que se superponen para dar origen a esta onda estacionaria. Bien, veamos qué nos pide el problema. El apartado A nos pide velocidad y aceleración máxima para las partículas e indique en qué punto se dan. Y el apartado B me pide la tensión de la cuerda. Bueno, veamos entonces cómo resolvemos este problema, que es bastante fácil. Aquí está, sí, de vuelta todo lo que habíamos anotado hace un ratito. La masa de la cuerda o del alambre es de 40 gramos, su longitud es 80 centímetros, vibra en su tercer armónico. La frecuencia de este tercer armónico es de 60 Hz, la amplitud de los vientres, la amplitud de los antinodos, si acá está marcado, y es 2 veces la amplitud de las ondas individuales o incidentes. El apartado A pide entonces ya la velocidad máxima y la aceleración máxima de las partículas. No confundan la velocidad de propagación con la velocidad de las partículas. Recuerden que la velocidad de las partículas es la velocidad con la que justamente esas partículas están oscilando conforme se establece este patrón de onda estacionaria. Y la aceleración
de las partículas, también es la aceleración con la que oscilan las partículas conforme se establece este patrón de onda estacionaria. Bien, la forma sencilla, y que es la que yo le voy a explicar para resolver, que para mí es la más útil de todas, acá fíjense que está de nuevo dibujado, ¿sí? El tercer armónico, lo que se llama el segundo sobretono, ¿sí? Que es un modo normal de vibración de la cuerda. La forma más sencilla, chicos, que tienen para resolver este problema es recordar algo que es conceptual y básico en las ondas estacionarias. Y es que siempre que se establece una onda estacionaria en una cuerda, las partículas de dicha cuerda oscilan con movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple tiene una amplitud que depende de la ubicación de la partícula, o sea, de la coordenada X en la cual se encuentra la partícula, y también es importante entender que la frecuencia con la que oscilaban esas partículas es la frecuencia de la onda estacionaria, más precisamente la frecuencia del modo normal en consideración. En nuestro problema, la frecuencia era de 60 Hz, entonces podemos asegurar que esa es la frecuencia con la cual están vibrando con movimiento armónico simple nuestras partículas, ¿sí? O sea que una partícula cualquiera en la cuerda, si ustedes recuerdan las animaciones que veíamos en las clases de teoría anteriores, ¿sí? Esta partícula está vibrando así, con movimiento armónico simple, con una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Y una amplitud que es función de la coordenada X en la cual se ubica esa partícula. Bueno, ¿para qué les hago este repaso? Simplemente para que sepan lo siguiente. Como la onda es estacionaria, que es lo que le acabo de decir, entonces las partículas, chicos, del medio vibran con movimiento armónico simple. Bien, y nosotros sabemos en la teoría de movimiento armónico simple que la velocidad máxima de las partículas que vibran con dicho movimiento es igual al producto de la amplitud por la frecuencia angular con la que vibran. Entonces, trabajando, tenemos que la velocidad máxima es la amplitud con la que vibran las partículas por 2pi por f, donde f es la frecuencia con la que vibran. En este caso es la frecuencia del tercer armónico, por eso he puesto f sub 3. Recuerden que el omega es igual a 2pi por f, entonces simplemente hice la sustitución correspondiente. Ahora bien, ¿por qué puse este valor acá de amplitud? O sea, los 0,300 por 10 a menos 2 metros, o lo que es lo mismo, ¿sí? La amplitud esa de vientre que me daba el enunciado. ¿Por qué puse esa? Bueno, la indiqué porque el enunciado me pide la máxima velocidad que tienen todas las partículas y la máxima aceleración que tienen las partículas. Volvemos a lo mismo. Ustedes saben que la velocidad con la que oscilan las partículas en el movimiento armónico simple es A por omega. Y en este caso, de la onda estacionaria, ¿sí? Vamos a hacer así. Enfatizamos que la amplitud es una función de la coordenada X en la cual se encuentra la partícula. Entonces, si yo quiero encontrar la máxima velocidad de todas, ¿sí? Tengo que buscar aquella para la cual la amplitud de esta toma su valor máximo, ya que la frecuencia omega es la misma para todas las partículas, independientemente de la posición en la cual se encuentran. ¿Sí? Entonces, recapitulemos un poquito. Todas las velocidades máximas de todas las partículas en cualquier coordenada X, o sea, cualquiera sea la coordenada X, es el producto de la amplitud con la que vibra la partícula ubicada en esa coordenada X, ¿sí? Multiplicada por la frecuencia angular con la que vibra. Ahora bien, la frecuencia angular con la que vibra es la misma para todas las coordenadas X. Entonces, si yo quiero encontrar la máxima de las máximas velocidades, ¿sí? Debo buscar aquella en la cual la amplitud de esta es justamente máxima. Y si vamos al dibujito, vamos a ver que es obvio. ¿Quiénes son las partículas que vibran con amplitud máxima? Son aquellas que están ubicadas en el antinodo, de manera tal que vibran con la amplitud del vientre que le da el enunciado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la velocidad máxima, hacemos la amplitud del vientre por la frecuencia angular. ¿Sí? Esta es la máxima de todas las velocidades máximas, o sea, la máxima de la máxima. ¿Sí? Bueno, hacemos la sustitución en numérica y con eso van a encontrar, obviamente expresado en metros sobre segundo, la máxima velocidad, ¿sí? Con la que vibran las partículas ubicadas en el vientre. De manera análoga, como las partículas vibran con movimiento armónico simple, ya saben que la aceleración máxima es la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. La frecuencia angular al cuadrado es 2pi f3 al cuadrado. La amplitud, ¿sí? Es de nuevo la amplitud del vientre, que es 0,300 por 10 a menos 2 metros. El por qué es el mismo razonamiento que antes.
La aceleración máxima que tiene una partícula cualquiera ubicada en una coordenada x cualquiera es el producto de la amplitud en esa coordenada x, en la cual se encuentra la partícula, multiplicada por el cuadrado de la frecuencia angular. Entonces, si yo quiero encontrar la máxima de las máximas aceleraciones, debo buscar aquella para la cual la amplitud es máxima. Y esa amplitud máxima es la amplitud del vientre o del antinodo. Entonces, por eso es que aquí vuelvo a escribir los 0,300 por 10 a menos 2 metros. ¿Está claro esto, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Con eso entonces estaría resuelto el apartado A. Obviamente escriben ustedes los valores numéricos. ¿Sí? Yo no lo hice, este problema en verdad lo había resuelto un rato antes que rindan los chicos el año pasado y quedó ahí, ¿sí? Ahora por cuestión de tiempo no lo transcribí, directamente usé el mismo, no lo calculé, usé el mismo PDF, ¿sí? Bueno, algo más que pedía ese problema era que indiquen en qué condiciones se presentaban la máxima velocidad y la máxima aceleración. Ya lo vimos esto, ¿sí? Durante las clases regulares, pero lo volvemos a ver. La velocidad máxima, chicos, se da cuando las partículas o las cuerdas de la partícula, perdón, no, las partículas de la cuerda, quiero decir, pasan por la posición de equilibrio, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, es una consecuencia inmediata del hecho de que las partículas experimentan o vibran con movimiento armónico simple. Ustedes si recuerdan, en un sistema masa-resorte, que por ahí tal vez sea el ejemplo más sencillo de movimiento armónico simple, ¿sí? La máxima velocidad del resorte, perdón, de la masa conectada al resorte, se daba cuando la misma pasaba por la posición de relajación del resorte. O sea, en aquella posición donde la fuerza elástica era nula y por lo tanto el resorte no estaba ni estirado ni comprimido. La idea acá es exactamente la misma. Las partículas de la cuerda vibran con movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo en forma transversal a la longitud de la cuerda. La máxima velocidad de las partículas de la cuerda, cuando están vibrando, ocurre cuando pasan por la posición de equilibrio, es decir, cuando la cuerda no está estirada en absoluto, sino en su posición de relajación, que es perfectamente horizontal, como se ve aquí. Por eso es que esta posición es la que corresponde a la máxima velocidad de la cuerda, ¿sí? O de las partículas de la cuerda, lo mismo, porque forman parte de la cuerda justamente, en este patrón de onda estacionaria correspondiente al tercer armónico. Y de hecho, para cualquier otro armónico también. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Quieren preguntar algo? Bueno. Lo otro que pedí el problema era que dibujemos el patrón de la cuerda cuando la aceleración es máxima. De vuelta, por analogía, con un sistema masa-resorte, nosotros sabíamos que la aceleración era máxima cuando el resorte estaba experimentando su máxima deformación. La máxima deformación del resorte ocurría en la posición de amplitud A o de amplitud menos A en el caso de la compresión. ¿Sí? En otras palabras, la máxima aceleración ocurre cuando el resorte tiene máximo estiramiento. ¿Es lógico esto? Sí, es lógico, porque cuando el estiramiento sea máximo, la fuerza elástica va a ser máxima y por segunda ley de Newton la aceleración va a ser máxima. Por esa razón, cuando las partículas acá vibran con movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo, la máxima aceleración se presenta cuando la cuerda experimenta su máxima deformación, o sea, está en su posición de máxima amplitud, ¿sí? O de amplitud. Por lo tanto, la posición de la cuerda cuando la aceleración es máxima es simplemente esta en verde acá, o bien esta indicada en línea de trazo aquí. ¿Sí? Esas son las dos posiciones en las cuales la aceleración de la cuerda o de las partículas de la cuerda, lo mismo, es máxima. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Bien. El apartado B, recuerden, me pedía simplemente calcular la tensión T de la cuerda. ¿Sí? La tensión T de la cuerda. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la tensión T de la cuerda? No es nada difícil. Fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestra cuerda está vibrando en el tercer armónico. Eso implica que su frecuencia es 3 veces la frecuencia fundamental, que es B sobre 2L. ¿Sí? Siempre se presenta en múltiplos naturales de la fundamental en el caso de la cuerda fija en ambos extremos. Ya saben que en un tubo abierto en ambos extremos también se presentan como múltiplos naturales, tanto pares o impares, de la fundamental, y en el tubo está cerrado en uno solo de sus extremos. Ahí lo que ocurre es que la frecuencia de los diferentes armónicos se presentan solo como múltiplos impares
impares, no hay múltiplos pares, solo múltiplos impares de la fundamental, que era B sobre 4L. Además, ustedes saben aquí, volviendo a nuestro problema, que la rapidez de fase B, cuando se propaga una onda en cualquier cuerda, es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal. Y la densidad lineal es la masa de la cuerda dividida en la longitud de la cuerda que tiene esa masa M. Entonces, hacemos la sustitución. A B lo expreso como la raíz cuadrada de F sobre mu. ¿Sí? Acá quedaba demostrado de que de vuelta la rapidez de fase de una onda depende exclusivamente de una onda mecánica, en realidad. Depende exclusivamente de la propiedad física del medio y es independiente de la frecuencia y de la longitud de onda. Bueno, pasamos multiplicando la longitud de L, ¿sí? Por 2L acá, y paso dividiendo el 3 para dejar expresado esto como F, bueno, que es la frecuencia del tercer armónico, por 2L sobre 3, igual a la raíz cuadrada de F sobre mu. Pero al elevar miembro al cuadrado, ¿sí? Consigo simplificar o eliminar esta raíz y me quedará esta expresión al pasar la densidad lineal multiplicando. Me quedará la densidad lineal es igual al cuadrado de 2 veces la frecuencia del tercer armónico por la longitud de la cuerda dividido en 3. Entonces, la densidad lineal ya saben que es la masa sobre la longitud y listo, ya está todo expresado en términos de datos del problema, como son la masa, la longitud de la cuerda, la frecuencia del tercer armónico, la longitud de la cuerda de nuevo, ¿sí? Y obtendré la tensión a cual está sometida la cuerda expresada en Newton. Con eso queda resuelto este problema. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo quieren que veamos de nuevo? Bueno. En este caso no está el verdadero o falso, ¿sí? De este problema, pero en compensación vamos a hacer el verdadero o falso del problema que sigue. Fíjense, este verdadero o falso, que es el del problema 3, el problema 3 no lo resolví, se lo dejo a ustedes para que lo resuelvan, ¿sí? Es el problema 3 del parcial 2, ¿sí? Lo van a encontrar en el PDF. El verdadero o falso me dice: cuando se modifica la frecuencia de la onda viajera, su velocidad de propagación cambia. ¿Qué opinan? ¿Alguno que me conteste, por favor? ¿Cambia si modifico la frecuencia F? No. ¿Por qué no? ¿Falso? Exacto, es Porque falso. Exacto, es falso. ¿Por qué? Porque la rapidez fase, dijimos 1000 veces, que es independiente de la frecuencia F. No se dejen engañar por esta ecuación. Si ustedes multiplican, por ejemplo, incrementando la frecuencia F, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que la longitud lambda va a disminuir en el mismo factor, de manera tal que este producto lambda por F es constante y la rapidez fase no se modifica. Es una propiedad general de las ondas mecánicas que la rapidez fase sea independiente de la frecuencia F y de la longitud de onda lambda. Por lo tanto, la respuesta, si verdadero o falso, es falsa. ¿Sí? Cuidado con eso, no se dejen engañar por esta ecuación. Recuerden que en esta ecuación, si ustedes incrementan la frecuencia F en un cierto factor, la longitud de onda disminuye en el mismo factor y la rapidez fase permanece inalterada. Algo que es obvio, porque fíjense que todas las expresiones para la rapidez fase que vimos de ondas mecánicas dependen exclusivamente de la propiedad física del medio. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la cuerda, la rapidez fase era la raíz cuadrada de F sobre mu. Y esto vale para toda la frecuencia F. Entonces, si vos venís y pones una frecuencia F sub 1, vas a volver a calcular la rapidez de fase como F sobre mu. Y si pones una frecuencia F sub 2, vas a volver a aplicar la misma fórmula, porque vale para toda la frecuencia F. Entonces vas a concluir que esta velocidad de fase, rapidez de fase, en realidad hablando con más propiedad, son iguales para todo par de frecuencia F sub 1 y F sub 2. En otras palabras, no se modifican al cambiar la frecuencia y por lo tanto es independiente de la frecuencia. ¿Sí? Bien, resolvamos entonces el último problema de ondas y ya resolvemos el de calorimetría y quedan desocupados. Este es el parcial número 3, ¿sí? Parcial número 3, problema 3. Este parcial 3, problema 3, dice que de una cuerda de masa de 8 gramos y longitud 5 metros, cuelga una masa de 4 kilogramos a través de una polea ideal. Dicha cuerda comienza a vibrar en su tercer armónico y pide hallar
la rapidez de fase de las ondas viajeras que se superponen, B, la frecuencia de las ondas, y después el C es un verdadero o falso. Entonces, la situación es esta, chicos. Tienen acá, fíjense, esto de ahí es la cuerda, ¿sí? Esto es la cuerda y este es el bloque de 4 kilogramos que está suspendido de esa cuerda. El primer apartado entonces nos pide hallar la rapidez de fase de las ondas viajeras que se superponen para producir la onda estacionaria que corresponde al segundo sobretono o tercer armónico. Bien, vamos a resolver entonces el problema en cuestión. Aquí están los datos. ¿Sí? La masa es de 8 gramos, o sea, 8 por 10 menos 3 kilogramos, la longitud 5 metros, la masa del bloque es 4 kilogramos, ¿sí? Y está vibrando. Bueno, yo aquí puse en su segundo armónico, ¿sí? Pero en realidad es en su tercero, ¿sí? Acá hacemos la corrección. Vibra en su tercer armónico, disculpen ahí. Acá sí está dibujado, ¿sí? Todo correcto, vibra en el tercer armónico y todo. Bueno, el primer apartado A pide calcular la rapidez de fase, ¿sí? De la onda. Sabemos que las ondas que se superponen, las ondas viajeras que se superponen para dar lugar a esta onda estacionaria, tienen una rapidez de fase que es la raíz cuadrada de f sobre mu. Entonces, la densidad lineal es muy fácil de calcular. Es directamente el cociente de la masa de la cuerda dividida en la longitud de la cuerda que tiene esa masa. O sea, 1,6 por 10 menos 3 kilogramos sobre metro, ¿sí? Que resulta dividir la masa en la longitud que nos da el enunciado. Lo interesante viene acá. Si ustedes se fijan aquí en el diagrama y hacen un diagrama de cuerpo libre para este bloque, recuerden que ese bloque, chicos, que está suspendido, está en equilibrio, porque está suspendido respecto de algún observador inercial. Digamos que el observador inercial, ¿sí?, tiene un eje Y que apunta hacia arriba. Entonces, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre él. Será el peso del bloque, que es igual a la masa del bloque por G, ¿sí? Y dibujamos la tensión T. Recuerden que el peso es ejercido por la tierra sobre el bloque, ¿sí? Producto de la interacción entre ellos dos, y la tensión T es ejercida por la cuerda sobre el bloque. Como el bloque tiene aceleración nula, ¿sí?, cuando yo haga la suma de fuerza en I, en la dirección I, esto va a ser la tensión T que va sumando positiva porque apunta hacia el lado positivo de las I, es decir, hacia arriba, y el peso que va restando porque apunta hacia la parte negativa de las I, esto es hacia abajo. Como hemos dicho que el bloque está suspendido, quiere decir que está en reposo. Si está en reposo, la aceleración debe ser nula y por lo tanto la acción de Newton implica que la tensión es igual en módulo al peso, es decir, a m por b por g. Además, si no se acuerdan, se los recuerdo yo, cuando la polea es ideal, chicos, ¿sí?, esta polea es ideal, eso significa que la polea tiene por única finalidad cambiar la dirección de la fuerza de tensión, pero sin modificar su magnitud. En otras palabras, la tensión T que está apareciendo en esta parte de acá, ¿sí?, se transmite sin modificación, ¿sí?, a este otro extremo de la cuerda que va a estar tensada con esa misma tensión T. Además, como esta porción de la cuerda está aquí, que estoy remarcando en verde, no acelera, y bueno, de este otro lado tiene que estar actuando la tensión menos T. Si alguien se pregunta por qué le invertí el sentido a la tensión en esta parte de abajo, bueno, porque no estoy dibujando la fuerza de tensión que actúa sobre el bloque, sino la fuerza de tensión que hace el bloque sobre la cuerda, que por tercera ley de Newton es opuesta a la que dibujamos aquí para el bloque. Bien, ya sabemos entonces cuál es la tensión de la cuerda. Salió de lo que sabemos de física 1. Es simplemente la magnitud del peso del bloque. Por eso es que yo he puesto acá 4 por 10 a la 1 Newton, ¿sí? Acá está indicado por si alguien lo requiere, digamos, cuando ve el PDF. Si la fuerza coincide en magnitud con el módulo del peso, es 4 por 10 a la 1 Newton. Dividido en la densidad lineal, ¿sí? Y ya tenemos entonces la rapidez con la que se propagan las ondas en esta cuerda, ¿sí?, para producir, cuando se refleje, la onda estacionaria correspondiente al tercer armónico. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, lo último que me pide el problema es que determine la frecuencia, ¿sí?, a la cual se presenta este tercer armónico.
¿sí? Ese es el apartado B, determinar la frecuencia a la cual se presenta el tercer armónico. Y acá al final voy a hacer una cierta aclaración. Bueno, como vibra en el tercer armónico, ¿sí? La cuerda la vamos a modelar como fija en sus extremos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que, y de hecho no está mal, que este punto de acá, que está apoyado sobre la parte superior de la polea, está en reposo porque la polea, por ejemplo, es un cuerpo rígido. Entonces no le permite vibrar a ese punto. Entonces este punto se comporta como un nodo y desde luego el otro punto que está atado a un soporte se comporta como un nodo. En otras palabras, la situación es totalmente equivalente si yo considerase esta porción de cuerda que voy a remarcar en rojo, ¿sí? Como si estuviese siendo soportada entre dos extremos fijos, tal y como vimos en la teoría, y podemos aplicar todas las ecuaciones que vimos en la teoría. Entonces, tenemos, chicos, aquí dibujada la situación, ¿ven? La redibujé como una cuerda fija en ambos extremos, está perfecto, digamos, es algo que se permite. Y sabemos lo siguiente. Esta longitud L es la longitud de la cuerda, y acá viene la primera aclaración. Esto es una pregunta tranquilamente denunciada, pero dado el contexto y los datos del problema no nos queda más remedio que adoptar y aceptar que esto es así. Pero de cualquier manera, en un examen presencial podría ser tranquilamente una pregunta enunciada. ¿Por qué? Porque la cuerda, chicos, vamos a marcarlo de nuevo, es todo esto así. ¿Estamos? Y a mí cuando me aclaran que la longitud es 5 metros, nunca me enfatizan que es solo de esta porción. Me dicen la cuerda tiene una longitud de 5 metros, entonces yo entiendo que en realidad todo esto así es de 5 metros. Sin embargo, lo que yo necesito para poder aplicar mis ecuaciones es solo la parte vibrante de la cuerda, o sea, su longitud vibrante, que es solo esta partecita así. Bueno, como no tengo más datos, yo voy a adoptar y voy a suponer que esta porcioncita que está acá, ¿sí? De la cual suspende el bloque, es despreciable. De manera tal, ¿sí? De manera tal que voy a suponer que los 5 metros de longitud de cuerda, creo que era 5 metros, se corresponden solamente a la porción vibrante, que es la porción de interés. Entonces, ya saben ustedes, ¿sí? Pueden aplicar directamente esta ecuación si les gusta jugar de memoria, y si son un poco más criteriosos, digamos, pueden deducirla a la expresión. Vienen acá esto y saben que esto es un nodo, este es un nodo, este es un nodo y este es un nodo. La separación entre nodos adyacentes es lambda sobre 2, entonces esto es un lambda sobre 2, esto es un segundo lambda sobre 2 y este es un tercer lambda sobre 2. Entonces ya sé que la longitud de la cuerda es 3 veces lambda sobre 2. La longitud de onda, a su vez, es B sobre F sub T, ¿sí? Viene de la ecuación B igual a lambda por F. Despejan la longitud de onda ahí, pasa dividiendo la frecuencia. Entonces queda que la longitud de la cuerda es 3 medios de B, que es la rapidez fase, sobre la frecuencia del tercer armónico. Y aquí despejan la frecuencia del tercer armónico y llegan a la ecuación que podrían haber aplicado de entrada, ¿sí? Simplemente para recordarles cómo se obtiene. Bien, de acá ya todo es dato. La rapidez fase B la calculamos en el apartado A. La longitud de L no le queda otra, le vamos a suponer que es 5 metros. ¿Sí? Hacemos la sustitución numérica y me queda que la frecuencia del tercer armónico es 45 Hz. Y ahora yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la frecuencia a modo de ejercicio del primer armónico o modo fundamental? Si es 45 Hz la del tercero. ¿Cuánto sería? No importa que contesten mal, contesten nomás. ¿No tienen idea? ¿Cómo se presentan las frecuencias naturales en una cuerda fija en ambos extremos? Recuerden, siempre se presentan como múltiplos naturales de la frecuencia fundamental, o sea, la frecuencia del enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces, la frecuencia del primer armónico es para n igual a 1, es igual a f sub 1, ¿sí? Que es igual a b sobre 2l en el caso de una cuerda fija. Si yo particularizo la expresión de acá arriba para el tercer armónico, esto es 3 veces la fundamental. Y yo sé que esto es 45 Hz, lo calculamos recién, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacen si quieren sacar la fundamental, chicos? Al 3 este lo pasan dividiendo para acá. Y eso le quedará que la frecuencia fundamental es 45 dividido en 3, que es igual a 15 Hz. Esa es la frecuencia fundamental.
¿sí? Muchas veces da la impresión que le faltarían datos, puede usted creer que le estarían faltando datos para resolver y no. No pierdan de vista que las frecuencias siempre son múltiplos naturales fundamentales, entonces si conocen una, cualquiera de la serie armónica, listo, ya empiezan a jugar con los múltiplos y despejan las otras restantes, ¿sí? Bueno, acá está la aclaración que le decía. Si considero L igual a 5 metros, que es la longitud de la cuerda, o sea, considero despreciable la longitud de la cuerda dada el bloque. Eso sería una pregunta de enunciado en un examen presencial. Para finalizar la parte de ondas, vamos a leer el verdadero o falso. El verdadero o falso dice: en un medio sólido y elástico, la rapidez de las ondas longitudinales es menor que la de las ondas transversales. Bueno, nosotros ya vimos de nuestra teoría de deformaciones que el módulo de Young siempre es mayor que el módulo de corte, ¿sí? Y sabemos que la velocidad de las ondas longitudinales con las que se propagan es igual a la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad. Mientras que sabemos que la velocidad de las ondas transversales en una varilla sólida es igual a la raíz cuadrada del módulo de corte G sobre ρ. ¿Sí? Esto solo en varillas. Ahora bien, como la densidad es la misma, porque el material es el mismo, o sea, estamos en un mismo medio, ¿sí? Quiero ver quién es mayor, si la longitudinal o las transversales van a ser los módulos de corte y los módulos de elasticidad. Como el módulo de elasticidad es mayor que el módulo de corte, pueden asegurar que entonces la rapidez de las ondas longitudinales es mayor que la de las ondas transversales. De hecho, yo cuando enseñé la teoría les dije, estas son las que se llaman en sismología la onda P por primera, ¿sí? Y estas son las ondas S por segundas, ¿sí? Cuando son los temblores, los terremotos, primero sienten o perciben las ondas longitudinales y a continuación llegarán las ondas transversales o ondas S, ¿sí? Por lo tanto, como este enunciado o esta proporción dice la onda longitudinal es menor que la de las ondas transversales, ya saben que es un tremendo falso, ¿sí? Con eso están terminados los problemas de onda de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Ninguna?